Bueno, vamos a continuar con los temas de electricidad. Hoy vamos a ver potencia eléctrica. La potencia, como vamos a ver, deriva de la energía. La energía da lo mismo que sea eléctrica, mecánica, etc. Antes de eso, antes de entrar en la parte eléctrica, les quiero hacer un ejemplo para tomar noción de lo que es la potencia en sí, para quizás haya algunos que ya lo conozcan, pero quiero darles una noción de lo que es potencia. Vamos a imaginar un ejemplo. Estamos en el instituto, ojalá podamos estar pronto. Estamos en el instituto, ustedes vieron que hay que subir una escalera. Vamos a suponer que esa escalera, esos son 5 metros. Vamos a poner una persona estándar que pese 70 kilos. Hay quienes pesan menos y hay quienes pesamos más. Pero vamos a poner un ejemplo de 70 kilos. O sea, uno de nosotros va a subir la escalera hasta arriba del instituto. Un peso de 70 kilos, una altura de 5 metros. 70 kilos fuerza, son, como habíamos visto, más o menos 700 newtons. Quiere decir que toda persona que suba allá al instituto va a tener que gastar una energía o desarrollar un trabajo, que es el trabajo mecánico de fuerza por distancia, de 700 newtons por 5 metros. Eso nos da 3500 joules. O sea que el que no haya comido suficiente por 3500 joules no puede subir la escalera hasta arriba del instituto. La energía se conserva, hay una conservación de la energía. O sea que, subiendo esa escalera, estamos gastando de energía, el que pesa 70 kilos, 3500 joules de energía. ¿De dónde lo gasta? Y de lo que comió, y esa comida se transforma en energía y permite hacer un trabajo mecánico. Pero veamos una cosa, vamos a suponer que haya dos personas de 70 kilos. Uno sube la escalera en 5 segundos y el otro se toma 15 segundos. ¿Es lo mismo? No. ¿Qué pasa? Uno se va a agitar más que el otro. Y sin embargo los dos están gastando 3500 joules. Porque la energía o el trabajo es fuerza por distancia. Ahí entra en juego una nueva variable, que es la potencia. La potencia es trabajo sobre tiempo. O sea, cuando yo divido el trabajo que hace esa persona, divido el tiempo que lo hace, ahí me da la potencia. Ahí se dan cuenta en las propagandas de los autos, como dice que acelera de 0 a 100 en tantos segundos. Eso es fundamental. Si yo quiero que el auto acelere de 0 a 100 en tantos segundos, y tengo que hacer la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de esa velocidad que quiero alcanzar, dividido el tiempo que lo hace. Ese número me da la potencia. Si el motor no tiene esa potencia, no lo va a poder hacer alcanzar en el tiempo que dicen esa velocidad. En el caso de nuestro ejemplo, el que sube en 5 segundos va a gastar, va a desarrollar una potencia de 3500 joules en 5 segundos, lo cual me da 700 watts. Joule sobre segundo me da watt. El otro, el que se toma 15 segundos para subir, va a desarrollar una potencia de 233 watts. ¿Ok? Los dos están gastando la misma energía o realizando el mismo trabajo, pero las potencias son distintas. Vamos a lo que nos incumbe a nosotros, que es la potencia en la parte eléctrica. Habíamos visto que diferencia de potencial, o tensión o voltaje era el trabajo que realizaban las cargas sobre el valor de la carga.
mientras que la corriente era la carga que pasaba por unidad de tiempo. Si yo multiplico este término por este término, trabajo sobre carga por carga sobre tiempo, vemos que el término carga se simplifica. ¿Y qué me queda? Trabajo sobre tiempo. ¿Y eso qué era? Era potencia eléctrica. Por lo tanto, V por I, que son las dos variables independientes de la electricidad, me da la potencia eléctrica. Unidades en electricidad. La unidad de potencia será la unidad de voltaje por la unidad de corriente. Voltios por ampere me da el watt. Eso es la potencia eléctrica. ¿Para qué nos sirve esto? Supongamos el siguiente circuito. En este circuito tenemos una fuente y una resistencia. Va a circular una corriente. Le di arbitrariamente de valor 12 voltios a la fuente y 500 ohms a la resistencia. Quiere decir que cuando esta corriente pase por esta resistencia, va a esta corriente, primero calculémosla, serían 12 voltios dividido 500 ohms. Eso puede ser 0,024 amperes o bien 24 miliamperes. La tensión entre el punto A y el punto B, que es igual acá, que en la fuente, que en la resistencia, es de 12 voltios. Quiere decir que la potencia, si yo multiplico V por I, me va a dar 0,288 watts, o bien 288 miliwatts. Esa es la potencia que tiene que disipar al aire la resistencia. ¿Qué es? Es el calor que está tirando la resistencia al aire. O sea que por cada segundo que pasa, ella tira 0,288 watts al aire de calor. Por lo cual van a ver que la resistencia, cuando les pase corriente, las tocan y van a calentar. Es fundamental esto porque toda resistencia que esté sometida a una corriente eléctrica está largando una potencia al aire. Ahora vamos a ver un poquito el cuerpo de la resistencia. Ahora bien, ¿esa energía de dónde sale? De la fuente. O sea, acá tenemos un circuito que tiene una parte activa y una parte pasiva. La parte pasiva es la que gasta la energía y la parte activa es la que aporta la energía. Si esta es una fuente del laboratorio, la tienen enchufada, no hay problema. Pero si esta fuente es una pila o baterías, con el tiempo la energía que tenía adentro se vuela al aire, termina volando en calor al aire y queda descargada. O sea que en todo circuito se tiene que cumplir la ley de conservación de energía. La energía que gastan todas las resistencias de un circuito, si yo la sumo, le tiene que dar igual a la energía que aporta la fuente o las fuentes que haya en ese circuito. ¿Okay? Estamos en física clásica, la energía se conserva. O sea, pasa de la fuente a la resistencia, de la resistencia al aire, y etcétera, etcétera. Es una energía que no se pierde nunca. Bien. Fíjense entonces que van a tener resistencias chiquititas y resistencias más grandes. Puedo tener una resistencia que sea de 1,2 kilo-ohm, pero de 1/4 de watt chiquitita. Y puedo tener una resistencia que tenga 1,2 kilo-ohm, pero es de 2 watts. Es más grande. Tiene que venir tarado significa marcado, los ohm, el valor óhmico, y la potencia. A veces la potencia no viene, pero ya la sabemos por el tamaño, es estándar. ¿Qué pasa? Si yo quiero que disipe más potencia, tiene que tener un cuerpo más grande.
Si el cuerpo no le da, si yo le quiero hacer disipar a la chiquita esta 2 watts, y no le da para disipar 2 watts, al no darle, el calor, ¿qué hace? Se queda adentro de la resistencia. Si se queda adentro, ¿qué hace con la resistencia? La calienta, sube la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se quema. Es importante el cálculo de la potencia en la resistencia porque si no le ponemos la resistencia con la potencia adecuada, se va a quemar. La resistencia es algo muy barato y de hecho van a quemar muchas, pero es el hecho de que aprendan, cuando vean que se le quema, diga, epa, tenía más potencia, ¿cuánto? Entonces hay que calcular de qué potencia tengo que poner la resistencia. Eso es muy importante en la práctica, lo van a ver bien en el laboratorio. Por último, les quería dejar un par de formulitas más que me olvido anotarle y lo hago ahora. La potencia vemos que es B por I. Y teníamos que la ley de Ohm era que B es igual a I por R, o bien I es igual a B sobre R. Poniendo la ley de Ohm acá, tenemos dos fórmulas más para la potencia que son la misma. Una que me dice que la potencia es R por I cuadrado, y la otra me dice que la potencia es B cuadrado sobre R. O sea que cualquiera de estas tres fórmulas me dan la potencia en la resistencia. Cuidado, porque cuando yo estoy tomando en una resistencia la tensión, por ejemplo, los voltios, y quiero calcular la potencia en esa resistencia, el voltaje que tengo que tomar es el que hay entre bornes de la resistencia. Si tuviese más resistencia acá, no puedo decir que son los 12 voltios. Ya para eso va a haber cálculos, ¿ok? Ya van a ser cálculos. Bien. Ok, con esto damos por presentado el tema de la potencia. Vamos a seguir en el próximo con las leyes de Kirchhoff. Antes de eso vamos a ver divisora de tensión y después vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Bueno, hasta luego, chau.